Un millonario abandona a su esposa embarazada. 6 años después, ve a una chica idéntica a él en una fiesta de Navidad. Bruno destruyó a Julia por ambición. 6 años después, en una fiesta de Navidad corporativa, vio a una chica, sus ojos verdes, su sonrisa, su rostro reflejado en el de un niño. ¿Qué pasaría cuando se supiera la verdad? Mamá, ¿me das otro brigadeiro? La copa de champán temblaba en su mano. Se inscreva para ajudar ao canal para bater a meta de 1000 inscritos e comente nos comentários. Assim que monetizar o canal, todo o dinheiro levantado irá para crianças carentes que quase ninguém se preocupe. Bruno se giró lentamente. La chica estaba a 3 metros. Vestido rojo, con un lazo blanco en el pelo. Le sonrió a alguien detrás de él. Ojos verde esmeralda, idénticos a los suyos. Rebeca, no comas muchos dulces antes de cantar. La voz femenina le heló la sangre. Música, conocía esa voz. 6 años no habían borrado el recuerdo. Bruno se dio la vuelta. Julia estaba de pie en la puerta, agarrando con fuerza su bolso, con los dedos blancos de tensión. Lo vio. El pasillo seguía girando a su alrededor. Las luces navideñas parpadeaban, sonaba música, la gente reía, pero el tiempo se detuvo entre ellos. La niña corrió hacia Julia y le abrazó la pierna. Ese joven de ahí es importante, mamá. Música, Rebeca señaló a Bruno. 3 personas a su alrededor se giraron para mirar. Una mujer le susurró algo a otra. Los ojos se abrieron de par en par. Dios mío, esa chica es la viva imagen de él. Bruno dio un paso atrás. Su prometida, Marcela, lo tomó del brazo. ¿Conoces a esa mujer? La sala empezó a quedar en silencio a oleadas. Primero la gente cercana, luego los grupos circundantes. Las cabezas se giraron, las miradas se compararon. El parecido era imposible de ignorar. Rebeca tenía su nariz, sus cejas, el hoyuelo en la barbilla que le salía al sonreír. Uno de los socios de la compañía se acercó a Julia. Disculpe, señora, pero esa niña... Julia, música, levantó la barbilla. Sus ojos brillaban, no con lágrimas, sino con determinación. Es mi hija, solo mía. El compañero miró a Bruno, luego a Rebeca. La matemática era demasiado simple. Bruno sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. 6 años huyendo. 6 años fingiendo que esa noche nunca había sucedido. 6 años construyendo una nueva vida, una nueva imagen. Todo se derrumbó en 30 segundos. Marcela le soltó el brazo y retrocedió 2 pasos. Bruno, esa chica, tiene tus ojos. Abrió la boca. No le salieron las palabras. Música. ¿Cómo explicar el abandono de tu propia hija antes de que naciera? Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna historia real que llegue al alma y transforme cada sentimiento en reflexión. Julia Cardoso tenía 32 años cuando entró en esa habitación. 6 años atrás, era otra persona. Una arquitecta prometedora, recién contratada por una prestigiosa firma, enamorada de un hombre que le prometió construir un futuro con ella. Esa Julia murió la noche que vio 2 rayas en la prueba de embarazo y escuchó la respuesta más cruel que alguien podría dar. No puedo tener a este hijo ahora mismo. Tienes que resolver esto. Resolverlo. Como si la vida fuera un problema administrativo. Como si el amor fuera algo negociable. Pero la Julia de hoy era diferente, más fuerte, más resiliente. Las finas arrugas alrededor de sus ojos no eran solo por el cansancio, sino por las noches sin dormir con Rebeca enferma, por las mañanas corriendo al colegio, música, por los abrazos fuertes antes de dormir. Cada marca en su rostro contaba una historia de supervivencia y amor incondicional. Después de que Bruno se marchara a Singapur sin mirar atrás, Julia tenía 2 opciones: la música, desmoronarse o reconstruirse. Eligió esta última, vendió el coche que le habían regalado por su graduación y se mudó a un apartamento más pequeño. Trabajó como freelance durante su embarazo, dibujando proyectos musicales en casa mientras las náuseas la atormentaban. Rebeca nació un día lluvioso. Julia estaba sola en la sala de partos, sin marido, sin pareja, solo una enfermera sosteniéndole la mano mientras pujaba con todas sus fuerzas. Al oír el primer llanto, Julia se juró a sí misma que a esta niña nunca le faltaría nada importante. Quizás no tenía padre, pero tendría suficiente amor para compensar cualquier ausencia. Los primeros años fueron los más duros, noches de insomnio, pañales, citas médicas, facturas atrasadas. Julia dejó la arquitectura de lado temporalmente.
No tenía tiempo ni energía para proyectos complejos. Aceptó un trabajo como coordinadora administrativa en una ONG que ayudaba a madres solteras. El salario era más bajo, pero la flexibilidad horaria le permitía recoger a Rebecca de la guardería todos los días. Con el tiempo, Julia descubrió una nueva vocación: ayudar a otras mujeres que habían pasado por lo mismo que ella. Mujeres abandonadas, juzgadas, olvidadas. Transformó su dolor en propósito, creó talleres de desarrollo profesional, organizó grupos de apoyo y, poco a poco, reconstruyó no solo su propia vida, sino también la de decenas de otras madres. Rebecca creció observando todo esto. Aprendió el significado de la dignidad desde muy joven. Vio llorar a su madre, sí, pero también la vio levantarse al día siguiente y seguir luchando. La niña nunca preguntó por su padre. Quizás sentía que aún era una herida sensible. Quizás comprendió, con esa inexplicable sabiduría infantil, que algunas preguntas no tienen respuestas que merezcan ser escuchadas. Julia construyó muros alrededor de su corazón. No salía con hombres, desconfiaba de las promesas, se centraba solo en Rebecca y su trabajo. Sus amigas decían que merecía volver a ser feliz, pero Julia siempre respondía lo mismo: soy feliz, tengo a mi hija, con eso basta. Pero había noches en las que miraba a Rebecca dormida y se preguntaba si había tomado la decisión correcta, si debería haber insistido más con Bruno, si una niña realmente podía crecer completa sin conocer a su padre. Estas dudas la acosaban en los momentos más tranquilos, cuando no había trabajo ni quehaceres que la distrajeran. Ahora, de pie en aquella habitación navideña, todos esos muros que con tanto cuidado había construido empezaban a resquebrajarse, porque allí estaba él, el hombre que la había abandonado, el padre que su hija nunca había conocido. Y por primera vez en 6 años, Julia no sabía si tenía la fuerza suficiente para seguir protegiendo a Rebecca de lo que estaba a punto de suceder. Su mayor miedo no era la pobreza, las facturas atrasadas ni los turnos extra. Su mayor miedo era ver la tristeza en los ojos de Rebecca cuando otros niños hablaban de sus padres. Era el momento inevitable en que su hija preguntaba por qué no tenía papá como las demás niñas del colegio. Por eso, Julia construyó toda su vida en torno a un único objetivo: hacer que Rebecca se sintiera tan querida, tan completa, que la ausencia de un padre fuera solo un detalle irrelevante en su historia. Cada decisión que Julia tomó durante los últimos 6 años giró en torno a este deseo. Se despertaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno favorito de Rebecca antes de ir a la escuela. Nunca faltaba a una reunión de padres y maestros, incluso cuando eso significaba salir temprano de trabajo y perder horas de sueldo. Los fines de semana, planeaba actividades especiales, museos, parques, talleres de arte, cualquier cosa para llenar la vida de su hija de recuerdos felices y significativos. Rebecca nunca tuvo juguetes caros ni ropa de diseñador, pero tenía algo más valioso: la presencia constante de su madre. Julia estuvo presente en cada pesadilla, cada raspadura de rodilla, cada pequeño triunfo escolar. Era padre y madre a la vez, multiplicando su amor para llenar los vacíos. La ONG donde trabajaba Julia organizó un evento benéfico navideño durante todo el año. Fue el evento más importante de la institución, que reunió a donantes, voluntarios y las familias a las que asisten. Este año sería especial porque Rebecca participaría en la presentación cultural por primera vez. Los niños llevaban 3 meses ensayando una obra musical sobre el verdadero significado de la Navidad: amor, familia y generosidad. Cuando Rebecca llegó a casa con la invitación para participar, sus ojos brillaban de entusiasmo. Nunca se había subido a un escenario, nunca había cantado frente a tanta gente. La niña pasó semanas memorizando la letra, practicando la melodía, imaginando cómo sería ese momento. Julia vio en ese brillo la confirmación de que lo estaba haciendo todo bien. Su hija estaba feliz, segura de sí misma, realizada. «Mami, ¿me vas a ver cantar? ¿Verdad?», le preguntaba Rebecca todas las noches durante un mes. «Claro, mi amor. No me lo perdería por nada del mundo». Y Julia lo decía en serio. Ese momento representó más que una simple función escolar. Fue la prueba de que Rebecca estaba creciendo emocionalmente sana, a pesar de todo. Fue la confirmación de que una madre soltera podía criar a un hijo feliz y equilibrado. Fue la respuesta a todas las voces que susurraban a lo largo de los años que Rebecca necesitaba una figura paterna para desarrollarse adecuadamente. Julia le compró un vestido rojo a Rebecca. No era caro, pero era precioso. Música. Incluso le cosió un lazo de satén blanco que combinaba a la perfección.
Pidió el día libre en el trabajo para ayudar a Rebeca a prepararse. Lo planeó todo hasta el último detalle. ¿A qué hora saldrían de casa? ¿Dónde aparcarían? ¿En qué sillas se sentarían para tener la mejor vista del escenario? En los días previos a la fiesta, Julia apenas durmió de la ansiedad. Pero era una ansiedad buena, llena de ilusión y orgullo. Se imaginaba el momento en que Rebeca subiría al escenario, su vocecita resonando por la sala, los aplausos del final. Música. Julia ya sabía que lloraría. Siempre lloraba en los momentos importantes de la vida de Rebeca. ¿Me vas a grabar, mami? Cada segundo, mi amor. Julia incluso compró un trípode nuevo para su celular, para asegurar la estabilidad del video. Les contó a todos sus amigos y publicó en redes sociales lo orgullosa que estaba. Se preparó emocionalmente para lo que sería uno de los días más especiales de sus vidas. La actuación de Rebeca no se trataba solo de música o Navidad. Se trataba de demostrarle al mundo y a sí misma que estaban bien, que no necesitaban a Bruno, que su ausencia no les había dejado cicatrices profundas. Se trataba de demostrar que el amor de una madre podía llenar todos los vacíos, sanar todas las heridas y forjar un niño feliz y pleno. Julia pasó horas imaginando ese momento. Se vio entre el público con su celular en la mano, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo. Vi a Rebeca en el escenario, segura de sí misma, cantando con esa alegría genuina que solo poseen los niños felices. Veía a los otros padres mirándola y pensando, ¡qué niña tan hermosa y segura de sí misma! Y nadie sabría que detrás de esa confianza se escondían años de trabajo duro, noches de insomnio y una madre que se multiplicó hasta ser dos. Ese era el deseo que impulsaba a Julia, que Rebeca creciera creyendo que era suficiente, que no le faltaba nada, que la familia no se define por la presencia de un padre, sino por la calidad del amor recibido. Y en esa fiesta de Navidad, delante de todos, Julia demostraría que había logrado cumplir ese deseo imposible. No imaginaba que en 2 días todo se desmoronaría. El lunes, justo 2 días antes de la fiesta, Julia llegó a la ONG. Como siempre, 15 minutos antes, con un café en la mano y una sonrisa en el rostro. Mariana, la directora, estaba en el pasillo hablando por teléfono. Su tono de voz era animado, casi eufórico. Sí, señor Almeida, nos honra su presencia. Su contribución marcará la diferencia en nuestros proyectos el próximo año. Julia pasó de largo, sin prestar mucha atención. Estaba concentrada en repasar los últimos detalles de la fiesta. Lista de invitados, disposición de los asientos, orden de las presentaciones. Todo tenía que ser perfecto. Media hora después, Mariana entró a la oficina de Julia con una gran sonrisa. Julia, no te lo vas a creer. Conseguimos un patrocinador increíble para la fiesta. Genial, Mariana. ¿Cuánto donó? 50.000 reales. Julia levantó la vista de su ordenador. 50.000 era una cantidad extraordinaria. La donación más grande que aún había recibido jamás de una sola persona. ¿Quién es el patrocinador? Bruno Almeida, propietario de Almeida Incorporacoes. Vio nuestra campaña en redes sociales y nos contactó personalmente. Dijo que quiere apoyar causas relacionadas con la infancia y las madres solteras. El nombre le dio a Julia un puñetazo en el estómago. Se quedó sin aliento. Se le congelaron las manos sobre el teclado. ¿Qué dijiste? Bruno Almeida. ¿Lo conoces? Es muy famoso en el mercado inmobiliario. Joven, exitoso. Se enriqueció construyendo desarrollos de lujo en... Lo conozco. La voz de Julia sonó ronca, casi inaudible. Mariana frunció el ceño. ¿Cómo lo conoces? Julia no pudo responder de inmediato. Sus pensamientos iban en 1000 direcciones a la vez. Bruno, aquí en la ONG, patrocinaba la fiesta donde Rebeca iba a actuar. No podía ser casualidad, ¿verdad? 6 años sin contacto, 6 años de absoluto silencio. Y ahora, justo ahora, apareció. Julia, ¿estás bien? ¿Estará en la fiesta? Claro, es el protocolo. Los patrocinadores principales siempre son invitados de honor. De hecho, música. Iba a dar un discurso antes de las funciones. Un discurso. Subía al escenario. Hablaba de ayudar a los niños, de apoyar a las madres solteras. La hipocresía era tan grotesca que Julia sintió náuseas. Mariana, necesito un minuto. Música. Julia salió de la sala antes de que el director pudiera preguntar nada más. Se encerró en el baño, apoyó las manos en el lavabo. Música. Respiró hondo, intentando controlar el temblor que la invadía por completo.
Bruno estaría allí, en el mismo lugar que Rebeca, en el mismo evento que debería haber sido el momento más feliz para su hija. La hija que abandonó, la hija cuya existencia negó, la hija con la que quería que Julia se ocupara. Y ahora iba a aparecer como benefactor, como un ejemplo de generosidad, mientras su propia hija cantaba en el escenario a pocos metros de él. Julia tenía dos opciones. Podía contarle la verdad a Mariana, explicarle quién era Bruno en realidad, pedir que lo revelaran, pero eso causaría un escándalo. La ONG perdería 50.000 reales. Peor aún, Rebeca estaría devastada si se enteraba de que su actuación había sido cancelada. La segunda opción era irse, enfrentar a Bruno, arriesgarse a que viera a Rebeca, arriesgarse a que alguien notara el parecido, arriesgarse a que toda la verdad que Julia había ocultado durante 6 años saliera a la luz de forma desastrosa. Julia se miró en el espejo. Tenía los ojos rojos, las manos temblaban. Durante 6 años había protegido a Rebeca de Bruno. Durante 6 años había construido una vida segura lejos de él, lejos de cualquier posibilidad de que volviera a destruir lo que ella había reconstruido con tanto esfuerzo. Y ahora él invadía ese espacio, el espacio sagrado que Julia había creado para Rebeca. El momento que debería haber sido solo suyo. Música, mamá me verá cantar, ¿verdad? La voz de Rebeca resonó en la memoria de Julia. Música, los ojos brillantes de la hija, la ilusión, los meses de ensayo, el vestido rojo colgado en el armario. Julia no podía cancelar, no podía robarle este momento a Rebeca por Bruno, pero tampoco podía aparecer y esperar que nadie se diera cuenta de que la chica en el escenario era la viva imagen del patrocinador principal. Sacó su celular, pensó en llamar a Bruno, advertirle, exigirle que no fuera, pero ya no tenía su número. Música, y aunque lo supiera, ¿qué le diría? No vayas a la fiesta, porque tu hija estará allí. Eso solo confirmaría que Rebeca existía, que tenía una hija, y Julia no estaba lista para esa conversación. Regresó a la sala. Mariana tecleaba en la computadora. ¿Estás segura de que estará? Por supuesto. ¿Ha confirmado su asistencia? Incluso vendrá acompañado de su prometida. ¿Prometida? Estaba comprometido, construyendo una nueva vida, una nueva familia, mientras la hija que abandonó crecía sin él. Julia se sentó en la silla, cerró los ojos e intentó pensar con racionalidad. Quizás Bruno ni siquiera entendió a Rebeca, quizás ni siquiera miró al escenario durante la actuación. Quizás estaba tan concentrado en su actuación como benefactor que no se dio cuenta de la chica de ojos verdes que cantaba a 3 metros de él. Música. Pero Julia sabía que se equivocaba. El parecido era demasiado obvio. Cualquiera que mirara a Rebeca y luego a Bruno notaría los mismos ojos, la misma sonrisa, los mismos hoyuelos. ¿Y cuándo se dio cuenta de lo que haría? ¿Fingiría no haberlo visto? ¿Confrontaría a Julia? ¿Exigiría una prueba de ADN? ¿Intentaría entrar en la vida de Rebeca después de 6 años? Julia pasó las siguientes 48 horas en un estado de pánico controlado. Él no le dijo nada a Rebeca. No podía robarle la alegría a la niña, pero tampoco podía dormir. No podía comer. Música. Ensayó mentalmente todos los escenarios posibles, y ninguno terminó bien. La mañana de la fiesta, mientras ayudaba a Rebeca a ponerse su vestido rojo, Julia tomó una decisión. Iría, protegería a su hija. Y si Bruno se atrevía a decir algo, si se atrevía a arruinar ese momento, lo enfrentaría con todas sus fuerzas, porque Rebeca se lo merecía. Y Julia no permitió que nadie, ni siquiera el padre biológico de la niña, lo destruyera. El salón estaba abarrotado cuando Julia y Rebeca entraron. Luces navideñas colgaban del techo, creando un ambiente festivo. Mesas decoradas llenaban el espacio. Al fondo, un pequeño escenario esperaba las actuaciones. Julia apretó la mano de Rebeca con más fuerza de la necesaria. «Mami, ¿me estás apretando? Perdona, música, amor». Caminaron hacia la zona reservada para el personal de la ONG. Julia mantenía la mirada baja, intentando localizar a Bruno sin que nadie se diera cuenta, pero fue él quien la encontró primero. «Julia». La voz venía de atrás, profunda, controlada. Música. Esa misma voz que una vez susurró promesas de amor eterno, ahora sonaba fría, calculadora. Julia se giró lentamente. Bruno estaba a 2 metros de distancia, impecablemente vestido con un traje azul marino que probablemente le había costado más de 3 meses de sueldo. Llevaba el pelo perfectamente peinado y su reloj de lujo brillaba en la muñeca. Parecía salido de una revista de negocios,
exitoso, seguro de sí mismo, inalcanzable. Bruno. Se miraron fijamente durante 3 segundos que parecieron una eternidad. Música. Julia buscó alguna señal de reconocimiento en sus ojos. Alguna chispa de culpa, arrepentimiento, cualquier cosa. Pero solo encontró indiferencia. Courts. ¿Trabajas aquí, verdad? Preguntó como si confirmara el nombre de un camarero. Soy coordinador de proyectos. Ah, sí, comentó Mariana. Es maravilloso contar con gente dedicada que se ocupe de causas tan importantes. Tom fue profesional, educado, completamente desprovisto de cualquier conexión personal. Música, como si fueran dos desconocidos que se conocieran por primera vez en una fiesta corporativa, como si no hubieran compartido una vida, planes, un futuro que él destruyó con una sola frase. Rebeca tiró de la mano de Julia. Mamá, ¿puedo ir a ver la decoración? Está cerca, ¿vale? La niña salió corriendo. Bruno ni siquiera la miró. Sus ojos permanecieron fijos en Julia, pero sin verla realmente. Era como si la mirara a través de ella, concentrado en mantener su labor de generoso benefactor. Este tipo de trabajo debe ser gratificante. Continuó. Música. Ayudar a los menos afortunados. Menos afortunados. Las palabras resonaron en la mente de Julia. Ella era una de las menos afortunadas. Ahora, una madre soltera que trabaja en una ONG, alguien que necesitaba la caridad de hombres como él para seguir adelante. Es muy gratificante. Música, respondió Julia, esforzándose por mantener la voz firme. Mariana apareció junto a ellos, radiante. Bruno, ¿ya conoces a nuestra Julia? Es fundamental aquí, responsable de coordinar todos los programas de formación para las madres a las que atendemos. Nos hemos presentado. Sí. Bruno sonrió, con esa sonrisa encantadora que lucía en las reuniones de negocios. Solo comentaba lo admirable que es tu trabajo. No habría sido posible sin su generosa donación. Mariana estaba radiante. 50.000 reales transformarán nuestra capacidad para ayudar a más familias. Bruno asintió con modestia ensayada. Es lo mínimo que puedo hacer. Creo que todos tenemos una responsabilidad social, especialmente aquellos que han tenido la suerte de tener éxito económico. Julia sintió que Billy le subía por la garganta, una sensación de responsabilidad social proveniente del hombre que abandonó a su propia hija, que ofreció dinero para solucionar el problema de un embarazo no deseado y que desapareció sin mirar atrás. Otras personas comenzaron a acercarse, atraídas por la presencia del patrocinador principal. Bruno saludó a todos con ese encanto calculador, estrechando manos, intercambiando tarjetas de presentación y relatando brevemente su éxito empresarial, siempre con la dosis justa de fingida humildad. Mi empresa empezó siendo pequeña, pero con trabajo duro y visión estratégica, crecimos exponencialmente. Ahora es el momento de contribuir a la comunidad. La gente escuchaba fascinada. Julia observaba la actuación con una mezcla de náuseas y creciente ira. Lo interpretó todo a la perfección. El empresario concienzudo, el ciudadano ejemplar, el hombre que se preocupaba por los menos afortunados. Nadie allí sabía la verdad. Nadie sabía que su generosidad era selectiva, que podía donar 50 reales. 000 a desconocidos mientras negaba la existencia de su propia hija. Julia, ¿podrías agradecer a nuestro patrocinador en nombre del equipo?, sugirió Mariana, ajena a la tortura que estaba creando. Por supuesto. Julia se obligó a mirar a Bruno. Él mantuvo esa expresión cortés, esperando el agradecimiento formal. Gracias por su contribución, señor Almeida. Estoy seguro de que marcará la diferencia en la vida de muchos niños. Niños. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Por una fracción de segundo. Música. Julia creyó ver algo pasar por sus ojos, un destello de incomodidad, pero desapareció tan rápido que se preguntó si realmente lo había visto. Como dije, es lo menos que puedo hacer. Ya se estaba girando para saludar a alguien más. Música. Despidieron a Julia. La trataron como a una empleada más agradecida por su generosidad, otra beneficiaria de la caridad de Bruno Almeida, el exitoso empresario con conciencia social. Se marchó antes de que nadie notara las lágrimas. Fue al baño, se encerró en un cubículo y respiró hondo 3 veces. 4, 5. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Cómo pudo fingir tan bien que no la conocía, que nunca habían compartido momentos íntimos, planes, sueños, que ella nunca le había rogado que se quedara, que conociera a su hija, que le diera una oportunidad a la familia que estaban creando?
Julia recordó aquella noche de hace 6 años, sentada en el sofá del apartamento que compartían, sosteniendo la prueba de embarazo con manos temblorosas. Bruno llegaba a casa de trabajo, cansado, de mal humor. Ella le contaba la noticia con una sonrisa esperanzada y él reaccionaba fría, calculada, instantánea. Esto no entre mis planes ahora mismo. Acepté ese ascenso en Singapur. Tengo fecha de parto en 3 semanas. Pero, Bruno, estoy embarazada. Eso lo cambia todo. No cambia nada. Tienes opciones. Úsalas. Opciones. Ni siquiera podía pronunciar la palabra aborto. Solo opciones, como si estuviera sugiriendo diferentes marcas de champú. Julia pasó semanas intentando convencerlo, llamándolo, escribiéndole mensajes, presentándose en su oficina, rogándole, prometiéndole que no interferiría en su carrera, que se encargaría de todo ella misma. Solo quería que reconociera al niño, que formara parte de su vida. Pero Bruno ya lo había decidido. Envió una transferencia bancaria con una suma generosa y un mensaje para que ella resolviera la situación. No vuelvas a contactarme. Julia nunca tocó ese dinero. Devolvió cada centavo porque no iba a resolver la situación. Iba a tener ese bebé. Iba a amar a ese niño, iba a demostrarle que no necesitaba nada de él. Alguien tocó la puerta del baño. Julia, ¿estás ahí? Ya casi es hora de la presentación infantil. Era Mariana. Julia se secó los ojos, se arregló el pelo y salió del cubículo. Ya voy. Cuando regresó al pasillo, Bruno estaba en el centro de un grupo, riéndose de algo que alguien había dicho. Sostenía una copa de champán. Parecía completamente gusto, como el rey de la colina. Y entonces Julia la vio, a ella, la novia, una mujer despampanante, de no más de 25 años, con un vestido de gala y joyas caras. Sostenía el brazo de Bruno con posesiva intimidad. Lo miraba como si fuera el centro de su universo. Julia reconoció esa mirada. Ella ya había visto a Bruno de esa manera. Antes de descubrir quién era realmente, Bruno presentó con orgullo a su prometida a todos. Marcela, licenciada en Administración de Empresas, trabajaba en su empresa. Se comprometieron hacía 3 meses. La boda estaba prevista para junio. La luna de miel en Europa. Cada detalle compartido con un entusiasmo calculado. Julia observaba desde lejos, inmóvil. Música, estaba construyendo exactamente la vida que dijo haber deseado hacía 6 años. Una carrera exitosa, un matrimonio conveniente, una imagen pública impecable y ningún rastro incómodo de errores pasados, porque eso era lo que Rebeca era para él. Un error, un obstáculo incómodo que logró eliminar de su camino. Mariana me dijo que trabajas con madres solteras. Marcela comentó lo suficientemente alto como para que Julia lo oyera. Debe ser muy difícil criar a un hijo sola. Ni me lo imagino. El tono no era malicioso, solo ligeramente condescendiente, compasivo, el tono de alguien que nunca ha tenido que luchar por nada, observando a los menos afortunados desde la distancia. Es difícil, respondió alguien, pero estas mujeres son verdaderas guerreras. Sin duda, por eso es tan importante apoyar instituciones como esta. Bruno entrelazó sus dedos con los de Marcela. Quiero que nuestros futuros hijos crezcan entendiendo la importancia de ayudar a los demás. Futuros hijos. Las palabras le clavaron a Julia una puñalada. Quería tener hijos. Simplemente no quería a la hija que ya tenía. La hija que, en ese preciso instante, buscaba a su madre entre la multitud, con el vestido rojo ondeando, una sonrisa inocente en el rostro. Rebeca por fin encontró a Julia. Mami, ya casi es la hora. Estoy nerviosa. Todo va a salir bien, mi amor. Julia abrazó a su hija, sintiendo su pequeño corazón latir con fuerza contra su pecho. Rebeca estaba tan emocionada, tan feliz, completamente ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. ¿Va a actuar esa chica?, preguntó Marcela, mirándola con un interés superficial. Sí, lo hará. Es una de las mejores alumnas del coro. ¡Qué linda! Linda, como un gatito en una tienda de mascotas. Un hermoso adorno que inspiraba comentarios vanos. Julia guió a Rebeca tras bambalinas. Música, lejos de Bruno y Marcela, pero aún podía sentirlos. Su presencia impregnaba todo el ambiente. Música, transformando lo que debería haber sido un momento mágico en algo tenso y doloroso. Otras madres ayudaban a los niños a organizarse, ajustándose la ropa, sonándose la nariz y susurrándoles palabras de aliento. Julia intentó unirse a ellos, intentó sumergirse en ese momento maternal colectivo,
pero su mente volvía una y otra vez al salón, a Bruno presentando a su novia como si fuera el hombre más afortunado del mundo, a Marcela sonriendo, sin saber que el hombre a su lado tenía una hija de 6 años a solo unos metros. Para toda esa gente que lo admiraba, lo respetaba, lo veía como un ejemplo. «Julia, ¿estás bien?» Una de las otras madres le tocó el brazo. «Solo estoy un poco nerviosa por la presentación». Mentira. Julia estaba nerviosa por lo que vendría después, porque al final Rebeca subiría al escenario y Bruno estaría en primera fila. Y aunque él no la reconociera como su hija, otros lo notarían. El parecido era demasiado obvio. ¿Qué pasaría entonces? Comentarios susurrados, miradas curiosas, preguntas incómodas. Y cuando Bruno finalmente se diera cuenta de que esta chica tenía sus ojos, su sonrisa, sus hoyuelos, ¿qué haría? Julia recordaba todas las veces que miró a Rebeca y vio rasgos de Bruno. Durante los primeros meses, le dolió. Era como tener un fantasma viviendo en la casa, recordándole constantemente lo que había perdido. Música. Pero con el tiempo, Julia aprendió a separar ambas cosas. Rebeca, música, era Rebeca. No era una extensión de Bruno. Era una persona única, con una personalidad única, sus propios sueños, una identidad que no tenía nada que ver con su padre biológico. Pero otras personas no harían esa distinción. Verían el parecido físico y sacarían conclusiones. Y Julia no tenía control sobre eso. 5 minutos antes del comienzo, alguien gritó. Los niños se emocionaron aún más. Rebeca tomó la mano de Julia. «Me vas a estar mirando todo el tiempo, música. No te quitaré los ojos de encima, mi amor». Y era cierto. Julia no te quitaba los ojos de encima. Pero no solo por orgullo maternal. Música. También por miedo, por la necesidad de estar preparada para proteger a Rebeca de cualquier cosa que pudiera suceder cuando la verdad empezara a salir a la luz. Porque Julia sabía, con absoluta certeza, que esa noche lo cambiaría todo. Años de secretos estaban a punto de estallar de una forma que ya no podía controlar. Y solo podía aferrarse, respirar hondo y esperar que, cuando llegara la tormenta, tuviera la fuerza suficiente para mantener a Rebeca a salvo en el centro. «Oye, dime en los comentarios desde qué ciudad nos ves. En serio, los leo todos. Me encanta responder personalmente quienes se toman el tiempo de participar aquí con tanto cariño». Las luces del salón se atenuaron. Un foco iluminó el escenario. Las conversaciones cesaron gradualmente a medida que la gente ocupaba sus asientos. Julia guió a Rebeca a un lado del escenario. Música, donde los niños esperaban su turno. La niña respiraba agitadamente, con las manitas sudorosas. «¿Recuerdas lo que practicamos? Respira hondo. Mírame si te pones nervioso». Rebeca asintió. Sus ojos verdes brillaban con esa mezcla de miedo y emoción que solo los niños pueden expresar con tanta pureza. Mariana subió al escenario para abrir la presentación. Agradeció a los presentes. Habló brevemente sobre el trabajo de la ONG y luego invitó a Bruno a decir unas palabras. Subió con la misma sonrisa segura, saludó al público y pronunció un discurso ensayado sobre la responsabilidad social y la importancia de apoyar a las familias vulnerables. Julia observaba desde lejos, con los dientes apretados. Cada palabra que pronunciaba parecía una broma cruel. Habló de dar oportunidades a los niños que no tienen un padre presente, mientras su propia hija esperaba entre bastidores, invisible para él. Cuando Bruno terminó, los aplausos fueron entusiastas. Bajó del escenario y se sentó en primera fila junto a Marcela. Una posición privilegiada, con una vista perfecta del escenario. «Y ahora nuestros queridos niños presentarán un mensaje especial de Navidad», anunció Mariana. Las luces cambiaron y comenzó la música. 10 niños subieron al escenario, entre ellos Rebeca. Julia se colocó a un lado, con el celular en la mano, grabando, pero sus ojos no solo estaban puestos en su hija, sino también en Bruno, observando cada reacción. Los niños comenzaron a cantar una canción sobre la familia, el amor y la pertenencia. Rebeca cantaba en la primera fila, con su vocecita clara y afinada. Sonreía, completamente absorta en el momento. Julia vio el instante exacto en que Bruno se dio cuenta. Estaba hablando en voz baja con Marcela cuando su mirada se posó en el escenario. Al principio con naturalidad, siguiendo la etiqueta de prestar atención. Pero entonces, su mirada se encontró con Rebeca, música, y se detuvo. Su cuerpo se tensó. La conversación con Marcela cesó abruptamente. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si necesitara ver mejor, como si no pudiera creer lo que veía.
Julia vio cómo su rostro cambiaba. Confusión, incomodidad, reconocimiento. Vio los ojos, la nariz, la sonrisa, cada rasgo familiar reflejado en un niño de 6 años. Uno de los socios de Bruno estaba sentado 2 sillas a la izquierda. Música. Él también miraba al escenario, pero su atención alternaba entre Rebeca y Bruno. Julia vio cuando la conexión se formó en su mente, abriendo mucho los ojos. Empujó a su esposa a su lado. Esa chica, susurró, no tan bajo como pretendía, es idéntica a Bruno. Su esposa lo miró, comparándolo. Su boca formó una pequeña O de sorpresa. Otras personas empezaron a notarlo. Comentarios susurrados se extendieron por las filas como olas. Las cabezas se giraron, mirando a Rebeca, luego a Bruno, luego de nuevo a Rebeca. La matemática era demasiado simple, el parecido imposible de ignorar. Marcela tiró del brazo de Bruno. «Cariño, esa chica», empezó. «Lo sé», interrumpió él. Su voz era tensa. «Tiene tus ojos, tu nariz musical». «Sí, se parece mucho a ti». Bruno no respondió. Sus dedos aferraron a los brazos de la silla con fuerza. Apretó la mandíbula. Su respiración se controlaba visiblemente con dificultad. En el escenario, Rebeca seguía cantando, ajena a la silenciosa conmoción que causaba en el público. Vivía su momento, feliz, radiante, completamente inocente. La música llegó al coro. Los niños cantaron sobre cómo el amor familiar era el mejor regalo de Navidad. Como no importaba si la familia era grande o pequeña, siempre y cuando hubiera amor verdadero. Julia vio lágrimas en los ojos de algunos del público. Pero no eran lágrimas solo por el hermoso mensaje de la canción. Lloraban porque ahora conocían una historia. Una historia no contada, pero obvia. La historia de un niño en el escenario que atraía la mirada del padrino sentado en primera fila. Un niño que claramente no tenía padre presente, cantando sobre la familia, mientras el hombre que debería haber sido su padre fingía no existir. El compañero, que había comentado primero, se levantó discretamente y salió de la sala. Su esposa lo siguió. Otros comenzaron a intercambiar miradas incómodas. El ambiente cambió por completo. Lo que debería haber sido un momento conmovedor de celebración infantil se había convertido en una confrontación silenciosa e incómoda. Marcela no dejaba de mirar a Rebeca y a Bruno. «Bruno, esa chica, ¿la conoces? ¿Conoces a su familia?» «No», respondió demasiado rápido, demasiado a la defensiva, pero el parecido es casualidad. La palabra salió bruscamente. Fin. Pero Marcela no parecía convencida. Siguió mirando el escenario, estudiando cada detalle de Rebeca, comparándola mentalmente con el hombre que estaba a su lado. La presentación terminó. Los niños hicieron una reverencia. Los aplausos llenaron la sala, pero ahora la tensión era intensa. Julia vio a la gente susurrando abiertamente, señalando discretamente. El ambiente estaba cargado de especulaciones y juicios. Rebeca bajó corriendo del escenario, buscando a Julia, pero antes de llegar a su madre, algo le llamó la atención. Se detuvo, miró a la primera fila, miró directamente a Bruno y comenzó a caminar hacia él. Julia sintió que se le paraba el corazón. Dio un paso al frente, pero ya era demasiado tarde. Rebeca estaba a medio camino entre el escenario y Bruno, con su vestido rojo ondeando y una sonrisa inocente en el rostro. «Disculpe, señor». Bruno se giró. Se encontró cara a cara con Rebeca, a 1 metro de distancia, sin nada entre ellos excepto 6 años de negación y una verdad que ya no podía ocultarse. Rebeca no notó la sorpresa en su rostro. No notó que Marcela se encogía en su silla. No notó las decenas de ojos fijos en ellos. Solo vio a un hombre importante, alguien a quien Mariana había presentado como un generoso benefactor. «Tú eres el que ayuda a los niños, ¿verdad?», preguntó Bruno. No emitió ningún sonido. Miró a Rebeca como si viera un fantasma, como si se mirara en el espejo hace 6 años. «Sí, yo». Su voz salió ronca, casi inaudible. Rebeca sonrió aún más. Esa sonrisa que tenía los mismos hoyuelos que la de Bruno. «Mi maestra dijo que donas dinero para ayudar a los niños que no tienen padre. ¿Es cierto?». Silencio absoluto en la sala. Todas las conversaciones cesaron. Música. Todos dejaron de fingir que no prestaban atención. Ahora observaban con atención, esperando su respuesta. Bruno palideció. Le temblaban visiblemente las manos. Miró a Julia, que ya estaba a unos metros de distancia, y por primera vez desde que llegaron a la fiesta,
Ella vio algo real en sus ojos. Pánico. Nosotros, la institución ayuda a muchas familias. Tartamudeo. Genial. Rebeca aplaudió. Porque hay muchos niños como yo en mi escuela. Niños que solo tienen a su madre. Sería maravilloso si pudieras ayudarlos también. ¿Niños como yo? Las 3 palabras resonaron por el pasillo como un trueno silencioso. Julia finalmente llegó hasta Rebeca. Puso las manos sobre los hombros de su hija, tirándolas suavemente hacia atrás. Rebeca, ven aquí. No podemos molestar a los invitados. Pero Rebeca se resistió, sin dejar de mirar a Bruno con esa admiración infantil. No te molesto, mamá. Solo quería agradecerle por ayudar a niños como yo, que crecen sin padre. La frase cayó como una bomba. Ya no había más negación. Ya no había más fingimiento. Rebeca acababa de atar cabos delante de 100 personas. Marcela se levantó bruscamente, miró a Bruno, luego a Rebeca, luego a Julia. Su expresión pasó de la confusión a la comprensión y luego a algo que Julia reconoció de inmediato. Ira mezclada con dolor. Marcela, dijo con voz temblorosa. ¿Qué pasa? Nada. Es que... No me digas que no es nada. Marcela señaló a Rebeca. Esa chica es idéntica a ti, y acaba de decir que no tiene padre. Los que estaban a su alrededor ya no fingían discreción. Observaban con atención, esperando la confirmación de lo que todos ya sabían. Bruno también se levantó e intentó agarrar a Marcela del brazo, pero ella se apartó. Marcela, por favor, no aquí. No aquí. Su voz se elevó una octava. Música. ¿Tienes una hija y nunca me lo dijiste? No la tengo. No me mientas, gritó Marcela, sin importarle quién la escuchara. Es obvio. Cualquiera puede verlo. Rebeca finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Miró a Julia asustada. Mamá, ¿por qué está enfadada esa niña? Julia se agachó a la altura de Rebeca y la abrazó. Música. Tranquila, mi amor. No tiene nada que ver contigo. Pero todo se trataba de Rebeca y Bruno y 6 años de mentiras que finalmente se estaban desmoronando. Uno de los compañeros de Bruno regresó al salón acompañado de Mariana. Se acercaron directamente a Julia. Julia, tenemos que hablar, dijo Mariana con voz seria. Ahora Julia sabía lo que venía, preguntas y explicaciones. La verdad que había ocultado durante tanto tiempo finalmente salió a la luz. Miró a Bruno. Estaba allí de pie. Marcela lo confrontaba con la suficiente fuerza para que todos lo oyeran. Rebeca parecía confundida entre los adultos y una sala llena de gente que juzgaba cada uno de sus movimientos. Durante 6 años, Bruno había vivido libre de las consecuencias de sus decisiones. Construyó su imperio, su reputación, su nueva vida. Todo se basaba en negar la existencia de Rebeca, pero ahora la negación ya no era posible. La verdad estaba literalmente frente a él, con ojos verdes idénticos a los suyos, preguntándose por qué todos peleaban. Julia tomó una decisión. Tras años protegiendo a Bruno, ocultándole la verdad, alejando a Rebeca para evitar el rechazo y el dolor, estaba cansada de llevar la carga sola. Cansada de proteger a un hombre que no la merecía, se puso de pie, abrazando a Rebeca. Mariana, dijo Julia con voz firme, hay algo que debes saber sobre nuestro generoso patrocinador. Bruno dio un paso al frente. Julia no, pero ella, música, lo ignoró. Ignoró el miedo en sus ojos. Ignoró la mirada de Marcela. Música, ignoró las cámaras de los celulares que algunos ya habían empezado a apuntar discretamente. Bruno Almeida no es solo un generoso benefactor que apoya a una madre soltera. Julia empezó, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Él es la razón por la que me convertí en madre soltera. La sala quedó en un silencio absoluto. No se oía ni una sola respiración. Hace 6 años, cuando descubrí que estaba embarazada, Bruno me dio 2 opciones: abortar o criarla sola. Eligió su carrera, eligió Singapur, eligió fingir que nunca existimos. Rebeca miró a Bruno, luego a Julia, empezando a comprender. Mamá, él es... Julia asintió. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos. Sí, mi amor, es tu padre. Las palabras resonaron por la habitación como un grito. Ya no había vuelta atrás, ya no había negación posible. La verdad estaba expuesta, cruda y dolorosa, delante de todos. Y esta vez Bruno no podía simplemente subirse a un avión y desaparecer.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Julia sintió que todos los ojos de la habitación estaban fijos en ella, en Rebeca, en Bruno. Pero por primera vez en 6 años, no se sintió avergonzada. Se sintió liberada. Rebeca miró a Bruno con esa expresión que solo los niños pueden tener cuando su mundo se ha trastocado por completo. La confusión se mezcló con una frágil esperanza que le rompió el corazón a Julia. «Eres mi padre». La voz de Rebeca era tan débil, tan vulnerable. Bruno no podía articular palabra. Música. Estaba pálido, con las manos temblorosas, mirando a Julia y a Rebeca, como atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Marcela retrocedió 3 pasos, tapándose la boca con las manos. «Me mentiste, música, durante toda nuestra relación. Todo este tiempo, Marcela, te lo puedo explicar». ¿Explicar? Su voz salió como un grito ahogado. ¿Cómo explicas tener una hija y fingir que no existe? ¿Cómo explicas donar dinero a madres solteras cuando tú misma criaste a una madre soltera? Las palabras resonaron por la habitación. Julia vio cómo se alzaban los smartphones y la gente grababa. En cuestión de horas, esto estaría en todas partes. La imagen cuidadosamente construida de Bruno Almeida, el empresario filantrópico, se desmoronaba en tiempo real. Uno de los socios de Bruno dio un paso al frente, con la cara roja de ira. «Música. ¿Te das cuenta del escándalo que acabas de crear para la empresa? Nuestra reputación. ¿Tu reputación?» Julia se volvió hacia él. Su voz era cortante. «Hablamos de una niña. Una niña que pasó años sin padre porque prefirió un ascenso antes que a ella». El compañero se apartó sin responder. «Música». Julia miró a su alrededor y vio docenas de rostros. Algunos conmocionados, otros indignados, algunos con lágrimas en los ojos, pero lo que más vio fue comprensión. Finalmente, después de esconderse, protegerse y cargar con el peso sola durante tanto tiempo, otras personas supieron la verdad. Mariana se acercó lentamente. Su rostro reflejaba una compleja mezcla de emociones. «Julia, ¿por qué no me lo dijiste nunca?», preguntó. «Porque tenía miedo». Julia respondió simplemente. «Miedo de que no me creyeras, miedo de perder mi trabajo. Tenía miedo de que si Bruno supiera dónde trabajaba, nos complicara la vida. Pero sobre todo, temía que Rebeca se enterara y se sintiera rechazada». Bajó la mirada. Rebeca se aferraba a su cintura, con la carita hundida en la cadera. Pequeños sollozos sacudían su pequeño cuerpo. Julia se agachó de nuevo, girando a Rebeca con cuidado para que la mirara. «Mi amor, mírame». Rebeca levantó su rostro empapado en lágrimas. «No me quiere, ¿verdad, mami?». Las palabras la desgarraron. Eran exactamente las palabras que había pasado 6 años intentando evitar que Rebeca dijera. «No se trata de ti, mi amor. Nunca se trató de ti. Eres perfecta. Eres maravillosa. El problema nunca fuiste tú». Entonces, ¿por qué se fue? Julia respiró hondo. Había ensayado mentalmente este momento cientos de veces, pero nunca imaginó que estaría aquí, ahora frente a tanta gente, con Bruno a solo unos metros. Porque tenía miedo, porque no estaba listo, porque tomó las decisiones equivocadas. Pero nada de esto tiene que ver con quién eres. Rebeca miró a Bruno por encima del hombro de Julia. ¿Tenías miedo de mí? La pregunta, formulada con esa inocencia devastadora, finalmente rompió algo en Bruno. Cayó de rodillas, literalmente. Sus piernas ya no lo sostenían. Las lágrimas corrían por su rostro, que minutos antes había estado perfectamente sereno. «Lo siento mucho», pero Rebeca no corrió hacia ni lo abrazó. Se quedó aferrada a Julia, viendo a ese hombre desconocido que decía ser su padre llorar en el suelo de un salón de fiestas. «¿Lo sientes?». Julia se levantó, con la voz cada vez más fuerte. «Durante 6 años viviste una vida llena de éxitos mientras yo trabajaba en 2 empleos para pagar la guardería. Dormiste plácidamente mientras yo pasaba noches en vela con Rebeca, la enferma. Construiste tu imperio mientras yo luchaba por pagar la renta». Ella dio un paso hacia él. Toda la ira y el dolor acumulados finalmente encontraron una voz. ¿Sabes cuántas veces Rebeca vio a otros niños con sus padres y preguntó dónde estaba el suyo? ¿Sabes cuántas mentiras tuve que inventar para protegerla de la verdad de que su padre no la quería? ¿Sabes lo que es mirar a tu hija todos los días y ver la cara del hombre que te abandonó? Bruno permaneció de rodillas, incapaz de respuesta. Pero ¿sabes qué es peor? No es el abandono, ni el rechazo, es esto. Es que aparezca 6 años después,
fingiendo ser un benefactor, donando dinero a causas nobles, mientras tu propia hija crece en una pobreza que podrías haber evitado con una centésima parte de lo que gastas en relojes de lujo. Julia sintió unas manos que le tocaban los hombros. Otras madres de la ONG se habían acercado. Formaron un círculo de apoyo alrededor de ella y Rebecca. Mujeres que comprendían, mujeres que habían vivido historias similares, mujeres que sabían exactamente lo que Julia había sacrificado. Una de ellas, Fernanda, dio un paso al frente. Yo también crié sola a mi hija. Su padre desapareció cuando tenía 3 meses. Nunca volví a ver un centavo. Nunca recibí ayuda. Música. ¿Y saben qué aprendí? Que estos niños no necesitan padres biológicamente presentes. Necesitan amor constante. Y esta niña, señaló a Rebecca, recibe más amor de su madre que muchos niños con ambos padres. Otras mujeres lo percibieron y murmuraron en señal de asentimiento. Julia miró a su alrededor y finalmente comprendió algo que debería haber comprendido antes. No estaba sola, nunca lo había estado. Había toda una comunidad de mujeres que la apoyaban, que comprendían su lucha, que la respetaban por haber sobrevivido. Marcela seguía allí, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Miró a Bruno con algo que parecía disgustado. No puedo estar con alguien así. Bruno levantó la cabeza y le ofreció la mano. Marcela, por favor, no. Ella retrocedió. Me hiciste cómplice del abandono de una niña. Me hiciste parte de esto, y no puedo. Simplemente no puedo. Se quitó el anillo de compromiso y lo dejó en una mesa cercana. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación con la cabeza bien alta, a pesar de las lágrimas. El socio, que había gritado sobre la reputación, ahora hablaba por teléfono con urgencia. Julia podía oír fragmentos. Control de daños, reunión de emergencia, imagen de la empresa. Otro socio se acercó a Julia y le ofreció una tarjeta de visita. Señora, soy abogado. Si necesita apoyo legal para establecer la manutención de sus hijos o la custodia formal, mis servicios están a su disposición, sin costo alguno. Julia recibió la tarjeta por sorpresa. Otros comenzaron a hacer ofertas similares. Una mujer le ofreció a Rebecca una beca completa para su escuela privada. Otro hombre le ofreció a Julia un mejor trabajo en su empresa. Personas que minutos antes eran desconocidos, ahora formaban una red de apoyo. Bruno permaneció de rodillas en el suelo, completamente perdido. El hombre que lo controlaba todo ahora no controlaba nada. Su prometida se había ido. Sus socios lo miraban con desprecio. 100 personas presenciaron su hipocresía. Y su hija, la hija a la que había negado durante 6 años, lo observaba con ojos que no denotaban amor. Solo una curiosidad distante. Julia se agachó de nuevo junto a Rebecca. ¿Quieres hablar con él? Rebecca pensó un buen rato y luego negó con la cabeza. Ahora no, quizá algún día, pero hoy no, música. Julia sintió que el orgullo le inundaba el pecho. Su hija, a sus 6 años, ya tenía más sabiduría emocional que muchos adultos. La cargó en brazos, se giró para irse, pero se detuvo. Miró a Bruno por última vez. ¿Quieres saber lo más triste? Rebecca es una niña increíble. Es amable, inteligente y talentosa. Tiene un corazón enorme, y te perdiste la oportunidad de conocerla. Te perdiste años de abrazos, primeras palabras, sonrisas, logros. Y eso nunca lo recuperarás. Nunca. Este es el precio que pagas por tus decisiones. Con estas últimas palabras, Julia empezó a caminar hacia la salida. Rebecca la abrazó. La gente le abrió paso, pero en lugar de las miradas de lástima que esperaba, vio respeto, incluso admiración. Algunas mujeres aplaudieron lentamente al principio, pero cada vez con más fuerza. En cuestión de segundos, toda la sala aplaudió. No aplaudían a Bruno, el generoso benefactor. Aplaudían a Julia, la madre que sobrevivió, la mujer que crió sola a su hija, la persona que tuvo el coraje de revelar la verdad, aun conociendo las consecuencias. Música. Julia salió de la sala con la frente en alto. Por primera vez en 6 años, no se avergonzaba de su historia. Se sentía orgullosa. Afuera, el aire fresco de la noche le refrescaba el rostro. Rebecca seguía abrazándola. Mamá, la gente te aplaudía. Nos aplaudían, mi amor, porque somos fuertes, sobrevivimos, pero ahora todo el mundo lo sabe. Sí, ¿y sabes qué? Eso es bueno. Ya no tenemos que guardar secretos. Rebecca lo pensó y asintió contra el cuello de Julia. No lo necesito,
mamá. Te tengo a ti. Julia abrazó a su hija con más fuerza, y las lágrimas finalmente cayeron libremente. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de liberación, de victoria. Dentro del salón, el caos continuaba. Gente discutiendo, celulares sonando, periodistas siendo llamados. La historia ya se estaba extendiendo por las redes sociales. En cuestión de horas, aparecería en los sitios web de noticias. El empresario filantrópico que abandonó a su propia hija mientras donaba a la caridad. Bruno seguía en el suelo. Mariana se le acercó con voz fría. Tienes que irte ya, pero la donación, no queremos tu dinero sucio. No después de esto. Llamaron a seguridad. Bruno fue escoltado por una entrada lateral, evitando las cámaras que ya empezaban a congregarse frente al edificio. Pero era demasiado tarde. Alguien ya lo había grabado todo. El video ya se había hecho viral. Música. Los comentarios en línea fueron devastadores. Dona a una madre soltera, pero abandona a su propia hija. Hipocresía en su máxima expresión. Esa mujer es una heroína, criando a un hijo sola mientras su padre se enriquece. La chica es guapísima. Lo perdió todo. La empresa de Bruno entró en crisis. Se convocaron reuniones de emergencia. Los accionistas exigieron explicaciones. Se cancelaron contratos. La reputación que le llevó años forjar se desmoronó de la noche a la mañana. Pero lo más devastador para Bruno no fue el dinero ni la reputación. Fue la imagen de Rebeca mirándolo con esos mismos ojos verdes y diciéndole, no. Ahora, cuando le preguntaba si quería hablar con él, había perdido a su hija incluso antes de conocerla. Y a diferencia de los negocios o las relaciones, esta pérdida era irreversible. Mientras tanto, Julia metió a Rebeca en el coche. La niña ya estaba medio dormida, agotada emocionalmente. De camino a casa, Julia encendió la radio. Sonaba música suave. Rebeca murmuró algo desde el asiento trasero. ¿Qué te pasa, mi amor? Me alegro de que estemos solos. Julia sonrió entre lágrimas. Yo también, mi amor. Yo también. Música. Y por primera vez en 6 años, Julia lo creyó de verdad. No era resignación. Era gratitud genuina. Música. Porque a pesar de todo, a pesar de la lucha y el dolor, ella tenía a Rebeca y Rebeca la tenía a ella. Y eso, descubrió Julia, era más que suficiente. Lo era todo. 3 semanas después de la fiesta de Navidad, Julia se despertó con el teléfono inundado de mensajes. El video del enfrentamiento había alcanzado más de 5 millones de visualizaciones. Cientos de mujeres compartieron sus propias historias en los comentarios. Madres solteras que se identificaron con la situación, mujeres que fueron abandonadas durante el embarazo. Personas que crecieron sin padre comprendieron perfectamente la mirada de Rebeca. Pero lo más sorprendente no fueron las cifras, sino el impacto real en la vida de personas reales. Un abogado de Sao Paulo nos contactó para ofrecernos servicios legales gratuitos para ayudar a madres solteras a establecer la manutención de sus hijos. Una red de escuelas privadas creó un programa de becas específicamente para hijos de madres solteras. Las empresas comenzaron a revisar sus políticas de licencia por maternidad y el apoyo a las familias monoparentales. La historia de Julia se había vuelto más grande que ella. Se convirtió en un símbolo de resistencia, de verdad, de rechazo a aceptar narrativas injustas. No planeaba ser portavoz de ningún movimiento. No quería ser un ejemplo para nadie. Solo quería proteger a su hija. Pero al hacerlo, al tener el coraje de exponer la verdad ante todos, terminó dando voz a miles de mujeres que vivieron en silencio situaciones similares. Julia recibió invitaciones para entrevistas, conferencias y podcasts. Rechazó casi todas porque su prioridad nunca cambió: Rebeca. La niña necesitaba estabilidad, normalidad, no una madre convertida en celebridad por un escándalo. Pero algunas cosas cambiaron inevitablemente. Donde Julia trabajaba, recibió donaciones récord de personas inspiradas por su historia. Mariana le ofreció a Julia un ascenso significativo y un aumento de sueldo. Otras organizaciones intentaron reclutarla con ofertas aún mejores. Julia aceptó el ascenso, pero permaneció en la misma ONG porque ese lugar representaba más que un trabajo. Representaba comunidad y apoyo para las mujeres que la rodearon cuando se supo la verdad. La música representaba todo lo que había construido durante los últimos 6 años. Lo más difícil fue explicárselo todo a Rebeca. La chica hacía preguntas que Julia no sabía cómo responder. ¿Por qué no me quería? ¿Hice algo mal? ¿Querrá verme ahora?
Julia respondió con sinceridad, adaptando la verdad a una mente que la había estado procesando durante años. Tu padre tomó decisiones que lastimaron a mucha gente, pero eso no tiene nada que ver contigo. Eres perfecta tal como eres. Perdió la oportunidad de conocerte, y esa pérdida es solo suya. Rebeca lo procesó todo a su manera. Algunos días estaba callada y pensativa, otros parecía que no le importaba. Julia aprendió a respetar el tiempo de su hija, sin forzar conversaciones ni sentimientos. La terapeuta infantil que Julia contrató le explicó que los niños son resilientes de maneras que los adultos no. Rebeca no cargó con 6 años de resentimiento como Julia. Música. Para Rebeca, Bruno era solo un concepto abstracto, un hombre que apareció en una fiesta, música, y luego desapareció. En la mente de Rebeca, su verdadero padre simplemente no existía, y quizás eso fuera lo mejor. Pero Julia aprendió algo fundamental en esas semanas. La verdad te hace libre. Durante 6 años, cargó con el peso de un secreto, protegiendo a Bruno de las consecuencias mientras sufría sola. Cuando finalmente lo reveló todo, cuando se negó a seguir siendo cómplice de su silencio, algo en su interior sanó. No se trataba de venganza, nunca lo fue. Se trataba de dignidad. Se trataba de negarse a ser invisible. Se trataba de enseñarle a Rebeca que las duras verdades son mejores que las mentiras cómodas. Se trataba de demostrar que las mujeres no tienen que soportar solas la vergüenza de las decisiones de los hombres. La lección no fue sencilla ni fácil. No se trataba de que todo terminara bien y de que la justicia siempre prevaleciera. Era más complejo, más real. Se trataba de cómo las decisiones tienen consecuencias, de cómo no podemos huir eternamente de lo que hemos hecho, de cómo la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuánto tiempo lleve. Y la lección más importante que Julia aprendió fue que la familia no se define por lazos de sangre ni por estructuras tradicionales. La familia es quien se queda, quien se levanta a las 3 de la mañana cuando estás enfermo, quien celebra tus pequeñas victorias, quien llora con tus derrotas, quien permanece cuando sería más fácil irse. Bruno perdió eso. Perdió la oportunidad de construir algo real, algo significativo. Eligió el dinero y el estatus por encima de la conexión humana y al final descubrió que ningún éxito profesional llena el vacío que deja una hija que no lo conoce. 6 meses después, la vida de Julia había vuelto a la normalidad. Rebeca había vuelto a ser una niña de 6 años, absorta en muñecas y dibujos animados. El revuelo en Internet se calmó. Las cámaras dejaron de seguirlas. La vida continuó. Julia por fin aceptó salir con alguien. Un profesor que conoció en una reunión de exalumnos de Rebeca. Él conocía la historia. Claro, todos la conocían, pero no la trataba como una celebridad ni como una víctima. La trataba como a Julia, una mujer interesante con un agudo sentido del humor y un amor inquebrantable por su hija. Rebeca lo apreciaba, no como una figura paterna, sino como una persona amable que hacía sonreír a su madre. Y quizás eso era lo que ambas necesitaban, no grandes gestos ni cambios drásticos, sino pequeños momentos de felicidad normal. La ONG prosperó con las nuevas donaciones, amplió sus programas, contrató más personal y ayudó al doble de familias. Julia impartió talleres donde enseñó a otras madres solteras sobre sus derechos legales, planificación financiera, apoyo emocional. Transformó su dolor en un propósito concreto y tangible. Bruno nunca la contactó directamente. Sus abogados enviaron documentos estableciendo la manutención infantil, una cantidad generosa, suficiente para pagar la escuela privada de Rebeca y asegurar su futuro. Julia aceptó, no por ella, sino por Rebeca. La chica merecía este apoyo, aunque fuera tarde, pero Bruno solo le ofreció dinero. No hubo solicitudes para reunirse con Rebeca, ni cartas de explicación ni de disculpa, solo silencio y transferencias bancarias mensuales. Julia no sabía si sentirse aliviada o triste. La empresa de Bruno sobrevivió al escándalo, pero él se vio obligado a dimitir como director general. Se convirtió en un socio silencioso, trabajando entre bastidores, lejos de los focos. Su imagen pública nunca se recuperó del todo. Siempre sería el empresario que abandonó a su hija. Marcela, su exprometida, publicó en redes sociales meses después que había empezado a colaborar con una organización independiente para apoyar a su madre. Dijo que el escándalo le abrió los ojos a problemas que antes había ignorado. Agradeció a Julia por tener la valentía de decir la verdad, aunque fuera doloroso. Julia nunca respondió públicamente, pero se sintió conmovida. A veces, las cosas malas generan olas de cambio positivo en lugares inesperados. Una tarde,
Al recoger a Rebeca de colegio, la niña preguntó con indiferencia: «Mamá, ¿crees que mi papá piensa en mí a veces?» Julia se detuvo. Pensó detenidamente la respuesta. «Creo que sí, pero pensar no es lo mismo que actuar. Cualquiera puede pensar. El amor verdadero requiere presencia». Rebeca lo consideró y se encogió de hombros. «De acuerdo. Te tengo a ti, a la abuela, a la tía Fernanda y al profesor Marcos. Eso también está bien». Julia sonrió. Rebeca ya entendía lo que importaba. En su primer cumpleaños, después de la fiesta, Rebeca cumplió 7 años. Julia organizó una pequeña fiesta con amigos de colegio y de otros países. Pastel de chocolate, globos, muchas risas. Rebeca sopló las velas con esa enorme sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Julia fotografió ese momento, Rebeca radiante, rodeada de gente que la quería de verdad, y se dio cuenta de que esa era la verdadera victoria, no la humillación pública de Bruno, ni las visualizaciones virales ni las donaciones récord, sino esto: una niña feliz, segura y amada, creciendo, conociendo su valor. Porque al final, la historia nunca se trató de venganza ni de justicia cósmica. Se trataba de una madre que protegía a su hija. Se trataba de elegir la dignidad por encima del silencio. Se trataba de enseñar con el ejemplo que las duras verdades valen más que las mentiras cómodas. Bruno perdió años de la vida de Rebeca. Extrañó sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus abrazos, sus risas. Cada pequeño momento que forja la relación entre padre e hija. Perdió la oportunidad de ser su héroe, de ser el hombre que ella admiraba, y nunca la recuperaría. El dinero no compra recuerdos, el estatus no compra amor, el éxito profesional no llena el vacío que deja un niño que crece sin ti. Julia vio a Rebeca soplar las velas y comprendió algo fundamental. Ganó no por haber destruido públicamente a Bruno, sino porque construyó una vida donde él era irrelevante, donde su ausencia no dejaba huecos, solo espacios ocupados por otras personas que decidían quedarse. Rebeca no necesitaba a Bruno, lo tenía todo, y un día, cuando creciera, comprendería plenamente el sacrificio de su madre. Comprendería la fuerza que se necesita para criar a un hijo sola. Música. Comprendería que la verdadera familia se construye con decisiones diarias de amor y presencia, no con accidentes biológicos. Y quizás, solo quizás, esa sería la lección más importante de todas, que no nos define quien nos abandona, sino quien decide quedarse. Esta historia se basa en las experiencias reales de miles de madres en todo el mundo. Mujeres que fueron abandonadas durante el embarazo. Mujeres que decidieron continuar, incluso cuando habría sido más fácil rendirse. Mujeres que hacen malabarismos con múltiples roles a diario, siendo madres a la vez. Ahora quiero saber de ti. ¿Conoces a alguna madre soltera que merezca reconocimiento? ¿Alguien que trabaja doble turno, nunca se rinde y transforma el dolor en fuerza? Escribe su nombre en los comentarios. Generemos una ola de reconocimiento para estas guerreras que rara vez reciben el reconocimiento que merecen. Y si eres un padre presente en la vida de tus hijos, comenta: elijo estar presente. Y etiqueta a alguien que también lo haga, porque la presencia importa más que cualquier otra cosa. Para quienes crecieron sin padres, quiero que sepan que su ausencia no define quiénes son. No son menos valiosos porque alguien decidió no quedarse. Son fuertes precisamente porque sobrevivieron, a pesar de esa ausencia. Si esto te resonó, comenta: soy suficiente. Y deja que ese mensaje resuene. Quizás conozcas a alguien como Bruno, alguien que abandonó responsabilidades, alguien que finge que sus errores no existen. Esta historia demuestra que la verdad siempre encuentra su camino. No importa cuánto tiempo lleve, comparte este video con alguien que necesite comprender las verdaderas consecuencias de sus decisiones. Y si eres como Julia, que llevas el peso sola, protegiendo a tu hijo, luchando cada día, quiero que sepas que no estás sola. Hay millones de personas como tú, y tu fuerza inspira a más de las que imaginas. Deja un comentario diciéndome qué parte de esta historia te conmovió más. ¿Fue cuando Julia reveló la verdad, cuando Rebeca decidió no hablar con su padre o cuando la comunidad la apoyó? Leo todos los comentarios y sus historias me inspiran a crear más contenido como este. Si creen que la familia se trata de quien decide quedarse, no de quienes son parientes consanguíneos, denle me gusta ahora. Suscríbete al canal para ver más historias conmovedoras que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Y recuerda siempre, la verdad te hace libre. La dignidad vale más que el silencio. Y el amor verdadero se mide por la presencia,
no por promesas vacías. Comparte este video. Alguien necesita escuchar este mensaje hoy.